¿Cómo la ves tú? Pero ya las encontré. Gracias, Señor, por ese milagro. Mi hermano David, de todo suyo. Amén, Adelante. gloria al Señor. Hoy la hermana Marle se gasta la salchipapa entonces. Ay, si lo encontré fue para pagarlo, no para... Gloria al Señor. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. 8 en punto de la noche del 10 de mayo del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos todos a estudiar la Biblia en esta hora. Gloria a Jesús. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Siempre los invitamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Hoy es el video 81 de un tema súper espectacular, y creo que en los 3 años que hemos vivido, los 3 años que llevamos juntos estudiando, creo que no había existido o no ha existido un tema tan profundo como este. Si hemos estudiado, por ejemplo, textos, bastantes videos, pero un tema como el tabernáculo de David, no. Hasta ahora este tema es espectacular. Es el que más videos hemos hecho. Para los que no saben, pues los videos están en el canal de YouTube, Escuela de Formación Bíblica Integral, los pueden encontrar. Es el tema más importante de doctrina que hemos tenido, la justificación, la salvación, la fe, qué es el Padre Nuestro, qué es el tabernáculo de reunión, qué es la armadura de Dios. Hemos estudiado, por ejemplo, qué es la santificación, temas que muchos cristianos desconocen y por ende, pues, se llega a cometer ciertos errores. Un muy querido amigo de nosotros de México me escribió, me dijo que había hablado con diferentes personas, con una persona que estaban enseñando por allá que había 2 iglesias, que una iglesia se iba a ir y otra iglesia se iba a quedar. Y él decía, ¿cómo es posible? Por eso, por no estudiar la palabra. ¿Me hago comprender? Bueno, si alguno de ustedes quiere participar, ya sabe, ¿no? Prende el micrófono o levanta primero la mano, por favor, y le podemos dar la palabra. Jorgito en Ecuador, Gladived Alejandro en Venezuela, muy buenas noches. Bendiciones, hermano Cristo. Bendiciones, hermanos. Un saludo a Livia, a Mayra Yainé. Hola, ¿cómo estás, Noris? Dios te bendiga. Primero voy a saludar a los de lejitos, los que están en el llano, Dios me los bendiga. Les acompañamos en este momento fuerte a la familia Suárez, estamos con ustedes. También un saludo en Valledupar, que está nuestra hermana Olfa, los de Ciénaga Magdalena, Marle, Noris, Manuel, Marjuris, Yadira, Marlecita también. Bueno, en fin, oído. Estamos estudiando el segundo video, que es posible vivir sin pecado. Me llama la atención que cuando tocamos este tema, lo primero que encontramos es una resistencia de muchos cristianos que piensan que pecar es normal. ¿Por qué? Y todos esgrimen el mismo versículo. Vayámonos para Primero de Juan, capítulo 1, versículo 10, si no estoy mal. ¿Quién me ayuda, por favor? Primero de Juan, capítulo 1, versículo 8.
al 10. Alguien que lo lea, por favor. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 8. Sí, señor. Dice así la palabra de nuestro Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sigo? Sí, señor, hasta el 10. Gracias. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien. Amén. Entonces, claramente este es el primer versículo o la primera cita que esgrimen todos los cristianos, pues que no han leído bien. Y usted me dirá, pero ¿qué hay que leer bien si aquí dice que todos tenemos pecado? Que si usted dice que no tiene pecado, usted está engañado. La verdad no está en usted. Confiese el pecado para que Dios lo limpie de toda maldad, porque si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que usted está leyendo una carta y la Biblia no está escrita en capítulos ni versículos. Recuerden ustedes que los textos originales son un solo libro. Por ejemplo, Génesis. Génesis no tiene 50 capítulos realmente. Génesis es un solo libro que alguien por allá después lo dividió en capítulos y versículos. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros los cristianos tomamos una mala costumbre. ¿Cuál? Leer la Biblia por capítulos. Entonces leo el primer capítulo y ya. Pero si usted mira el capítulo 2, y le voy a pedir el favor que vaya al capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 1? Marle, por favor. El capítulo 2, versículo 1. Sí, señor. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pare. Y si alguno hubiere pecado. Pare. ¿Ah? Pare, por favor. Vuélvalo a repetir. Vuélvalo a repetir hasta el punto y coma. Listo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El problema de no saber leer la Biblia y por estar dividida en capítulos es no entender que lo primero que usted hace al leer un libro, ¿qué es? Lo primero es buscar a quién se lo escribió. Después, ¿cuál es el propósito de la carta? Y este propósito aparece en el versículo 2. ¿Cuál es el propósito de la carta? Ahí lo dice claramente. Hijitos, lo que les escribí en el capítulo 1, todo lo que usted lee en el capítulo 1, que nos amemos unos a otros, y decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos, debemos andar en la luz, nosotros tenemos pecado, todo eso que les escribí tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la carta? Y la misma carta lo dice. Esto no es que yo me lo inventé. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Enseguida alguno me dirá, pero usted no puede coger un versículo y armar una doctrina. No. Es que ese es el primer versículo. Entonces dice que si alguno ha pecado, para eso tiene un abogado, que es Jesucristo, que está delante del Padre. En la propiciación de nuestros pecados, y él sigue hablando. Usted puede leer todo el capítulo 2, pero vámonos ahora al capítulo 3. Y el capítulo 3 nos da algo que debemos aprender cuando leemos un libro, además de a quién va dirigido, quién lo escribió, cuál es el propósito. Hay que buscar algo llamado marco temporal. Y aquí en el capítulo 3 hay un marco temporal. En el versículo 2 que dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso?
que el capítulo 1 y 2 está hablando de nuestra vida pasada. ¿Me hago comprender? En el capítulo 1 nos habla de antes sin Cristo, sin conocerle, todos teníamos pecado. En el capítulo 2 nos dice, pero quiero, ¿cómo se dice? Quiero que sepan que les voy a escribir esto para que no pequen. Y en el capítulo 3 nos dice, mire, ahora somos hijos de Dios. Y presten atención. Un saludo a Jorge en Panamá, el Señor me lo bendiga, a mi querido Jorge, Jorge Freites en Panamá, Dios me lo bendiga. El capítulo 2 dice que ahora somos hijos de Dios y empieza a decir, todavía no se han manifestado bien las cosas, pero cuando Él venga vamos a ser como Él. Y todo el que tiene esa esperanza, ¿cuál? El que cree que un día Jesús viene por él, ¿qué hace? Nótese, se purifica a sí mismo, así como es puro. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano empieza a pelear con el pecado. Por eso el Padre Nuestro finalizando dice, y no nos dejes caer ¿en qué? No, en la tentación. No me dejes pecar. Y eso es algo interesante. Usted y mi persona podemos vivir puros. Es posible vivir sin pecado. Les conté que a los 18, 19 años escuché a un gran hombre del Señor que amo mucho, respeto mucho, no le he vuelto a ver desde hace como 10 años, Rosendo Pedraza en Barranquilla, muy conocido, y él fue el primero que le escuché, que es posible vivir en santidad, que sí era posible. Pero mire lo que dice el versículo 4, ojo, cristianos, cuando alguien diga algo que no nos gusta, primero escuchemos los argumentos. Y aquí está el argumento más fuerte de la Biblia para saber que no pecamos. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué quiere decir? Que si usted me va a hablar del pecado, tiene que estar en la ley. Ya leímos ayer, veas el video de ayer, Romanos capítulo 5, capítulo 8, que si no está en la ley, sí es pecado, pero no se puede inculpar de pecado. ¿Por qué? Por no estar en la ley. Entonces, presten atención. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Y el versículo 5 dice que Jesús apareció ¿para qué? Para quitarnos el pecado. O sea, mi hermano, un mensaje hay en el evangelio. ¿Cuál? Que el Señor vino a ¿qué? A quitarte esa esclavitud del pecado. Porque es que sin Cristo, el pecado llegaba y uno obedecía. ¿Verdad o no? Sin Cristo, el pecado llegaba y decía, vamos a fornicar, pues vamos a fornicar. Adulterio, vamos al adulterio. Robo, vamos al robo. A matar a alguien, pues matémoslo, porque ¿qué le hacemos? Eso era sin Cristo. Pero ya con Cristo, mire que dice, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Y mire qué arroja el versículo 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, ¿qué? ¿Se acuerdan Juan 1:1? Es que tenemos pecado y todos. Claro, ¿por qué? Porque no le ha visto ni le ha conocido. Y mire que el apóstol Juan utiliza unas palabras tiernas diciendo, hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, algún cristiano inteligente
me va a venir a decir, como ya eso me lo dijeron hace un tiempo, pero es que ahí el versículo 8 dice que el que practica el pecado, y le pregunté, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir usted? Sí, el que se la pasa pecando y pecando y pecando. Entonces le pregunté, bueno, ¿y si yo peco una sola vez pero no dos, no practiqué el pecado? Y me decía, no es practicante, lo que pasa es que resbaló. Y le dije, preste atención. Para los que tienen sus Biblias abiertas, ahí en el versículo 8, esa palabra practica, y en el versículo 9 la palabra practica, ¿sí? Por favor. Versículo 8. Subrayenla y colóquenle la palabra griega poier. P-O-I-E-R. Poier. Y la palabra poier en el hebreo es el que hace. El que hace pecado, o sea, el que practica. Es que hay personas que dicen, no, si usted le hace 1 o 2, vaya y venga, pero es que 3 y 4 y 5 no. Olfa, levantaste la mano. Hermano, disculpe la cita. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Ya vamos en el 8 y 9. El que hace... otra vez, por favor. Poier, P-O-I-E-R, poier. Vamos a leer Juan capítulo... No se vayan a ir de ahí. Vamos a leer Juan capítulo 8, 38. Que lo tengo aquí anotado en mis estudios personales. Juan 8, 8. Dice... E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, que el que vosotros estéis sin pecado, que tire la primera piedra, arroje la primera piedra, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús con esa mujer perversa, pecadora, prostituta, adúltera que habían traído, ¿no? Y se quedaron solos. Y la mujer estaba en el medio. Se enderezó Jesús, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Y eso es algo que no se le enseña a los cristianos de hoy. Se les enseña ni el yo te condeno. Y hasta ahí acabó el mensaje. Pero la parte que dice, vete y no peques más. Hay otro versículo, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Sí saben cuál es? Para que no te venga algo peor. Eso está en Juan 5:14. Vamos a buscarlo. Juan 5:14. Interesante. ¿Y qué pasa? Que estos versículos, ¿sí? Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Anoten eso en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9, que enseña que uno puede vivir sin pecar. Ahí hay que anotar Juan 8:38 y Juan 5:14. Y lo dijo varias veces. Sigamos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, el que hace pecado. Recuerden la palabra poier. Porque el diablo peca desde el principio. Y mire lo que dice. Para esto fue que vino el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tú dejaras de pecar. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No poier, no hace pecado, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece ¿en quién? ¿Cuál es esa simiente? El Espíritu Santo. Y mire qué dice acá. Y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Ayer hablábamos que un secreto, el primer secreto que está en Santiago, es no dejarse atraer, porque si te dejas atraer, te va a seducir, o sea, te va a volver sedita. Y hablábamos de cómo, si usted tiene problemas con el robo y llega a ver un dinerito mal puesto, no lo vuelva a mirar. Siga derecho y diga, Señor, ayúdame. Porque, ¿sí me hago comprender? Si tiene problemas con el alcohol, lo mismo. Si tiene problemas con el sexo, lo mismo. No se deje atraer. Ese fue el secreto de ayer. Hoy les vengo trayendo otro secretico, pero antes de hablar de ese secreto, quería mostrarles a ustedes que Jesús le decía a la gente, no peques más. ¿No es que para eso él vino? Por ejemplo, hago un reto aquí a todos los de la escuela, y hago un reto a los que me escuchen en Facebook. Los reto a que me muestren el pecado de Daniel. El pecado de Daniel. ¿Cuál fue el pecado de Daniel? ¿Saben algo? Usted se lee todo el libro de Daniel y usted se da cuenta que Daniel nunca la embarró. Hombre tan correcto que cuando oró hizo lo de Jesús, dijo, sí, Señor, hemos pecado, pero estaba hablando de sus antepasados. Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti, te dejamos. Pero cuando usted ve la vida de Daniel, Daniel siendo un muchachito, lo primero que dijo, no, esa costillita de cerdo en almíbar con melocotón y esa lonchita, no, yo no me voy a contaminar de la comida del rey. Era un tipo tan apartado porque sabía que esa comida, pues primero violaba la Torá, ¿no? Violaba Números 11. Ya te doy la palabra, Yadira. Y además de eso, pues era sacrificado a los ídolos. Yadira, ¿qué dices tú? Una pregunta, él nunca pecó. No. O sea, yo no dije eso. Yo no dije eso. Sino que porque la Biblia habla de personas que nunca han pecado, como los 144. Lo que pasa es que, mire, la Biblia me registra la vida de Daniel desde la esclavitud, lo que él vivió, pero no me registra toda la vida. Pero a mí me llama la atención que la Biblia, por ejemplo, sí registra que Moisés fue un homicida, que David fue un adúltero, un traicionero. Registra que Pablo era un homicida, o sea, a todos. Pero cuando yo leo a Daniel, yo me quedo absorto porque, ¿cuál fue el error de Daniel? Por ejemplo, vámonos un momentico. De hecho, hasta fue eunuco, ¿verdad, Daniel? Claro, le cortaron los testículos, no tenía deseos sexuales, porque él trabajaba para el rey, se la pasaba en la casa del rey, y el rey, pues, a todos los que estaban en su casa, los hombres le cortaban para que no se les diera por acostarse con la reina. Les voy a pedir un favor, vámonos para el libro de Daniel. Póngale cuidado a esto. Yo no estoy diciendo que Daniel no haya pecado. Estoy diciendo que es posible vivir sin pecado. Porque aquí todos hemos pecado alguna vez. Pero hoy somos nuevas criaturas y Padre, no nos dejes caer en tentación, no me dejes pecar. Líbrame. Daniel capítulo... me equivoqué. Ezequiel capítulo 14. Váyanse para Ezequiel 14. Mire lo que dice el profeta Ezequiel, que aunque el libro de Ezequiel está antes de Daniel, realmente Ezequiel es un profeta después de Daniel. Los libros de la Biblia no están en orden cronológico, están en orden de grosor, ¿oyeron? Bueno, Ezequiel capítulo 14, esos son los 5 libros proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, entonces están por grosor, ¿listo? ¿Qué dice? Capítulo 14, versículo 12.
¿Quién lo lee en adelante, por favor? Daniel. Amén. Amén. Dale. Le gané, hermano Harley. Ezequiel 14:2. Justicia del castigo de Jerusalén. Mira mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, descendiere yo mi mano sobre ella y la quebrantare el sustento del pan, enviare en ella hambre, cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Hasta ahí. ¿Se da cuenta usted que dice que Noé, Daniel y Job? ¿Ustedes recuerdan las palabras de Dios al diablo acerca de Job? Váyanse para acá. Versículo 1. Job, versículo 1. ¿Qué dice? Job, capítulo 1, versículo 1. Versículo 1 no, versículo adelantico. Aquí está. Job 1, versículo 7. No, 7 no, 8. ¿Qué dice? Amén. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oiga, ¿cuántas personas van? Noé, Job, Daniel, que Dios dice, ¿sabe qué? Mire estas palabras: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando yo leí esto, vino, créanme, libertad a mi vida. Cuando yo me di cuenta que sí es posible vivir sin pecar. Ahí no para. Vamos a ver Lucas capítulo 1 versículo 6. Mire que Dios le dice a dos personas, Jesucristo le dice a la mujer ramera, y le dice a otro: vayan y no pequen más. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 6. ¿Qué dice, por favor? Lucas capítulo 1 versículo 6. Versículo desde el 5, desde el 5. Desde el 5, anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo la vio? Qué texto tan hermoso. Un hombre y una mujer que andan justos delante de Dios. ¿Sabe qué significa justos? Porque este hombre era el sumo sacerdote, andaba limpiecito haciendo bien los sacrificios, y los dos eran ¿qué? Irreprensibles. Como la iglesia, ¿cuál recuerda cuál es la iglesia irreprensible? Váyanse para Apocalipsis, capítulo 2. La iglesia de Esmirna, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Qué pena. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días.
Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia no recibe reprensión. Esta iglesia es una iglesia correcta. O sea, hay gente correcta. Y bueno, ya hicieron un spoiler de los 144,000 que quería terminar con ellos. Apocalipsis 14. ¿Qué dice Apocalipsis 14? Después mire, alguien que lo lea, por favor. Versículo... No. Versículo 3. 14:3 de Apocalipsis. Porque se oye como un eco. Es el parlante que tienen Alejo y Gladys cuando van a hablar. Entonces... Ay, sí, cuando habla se siente, pero altísimo. Lo que pasa es que le están predicando a los vecinos, entonces para que los vecinos aprendan también. Dale, Marley. ¿Qué dice? 14:3. Dale, y 4. Y 4. Y no, perdón, y en adelante, siga, dale. Ah, ya. Bueno, Apocalipsis 14:3 en adelante. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y este es un mensaje que hay que darle a toda la iglesia. Es posible vivir sin pecado. Ahora, ¿el problema cuál es? Que lastimosamente hay cristianos que piensan que todo es pecado. ¿Sí? Entonces a usted le dio un dolor de estómago, ya pecó. Usted se machucó, ya pecó. Y hasta espíritus chocarreros que producen accidentes. Ay, hombre, dejen de inventar tanto. ¿Qué es pecar? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Violar la ley. Para que usted me diga que algo es pecado, me lo tiene que mostrar en la ley. Ahora, el problema ¿cuál es? Que ya en Cristo no hay ley, por eso el pecado es quitado y ahora nosotros no pecamos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque la simiente, o sea, el Espíritu Santo que vive en nosotros, ya no nos deja pecar. ¿Recuerdan Romanos 7 versus el 8? El 7, quiero fornicar, quiero adulterar, quiero robar, quiero mentir. El 8, ¿a quién obedeces? ¿A la carne o al Espíritu Santo? Ahí se ve si eres hijo de Dios o no. Porque si tú obedeciste a la carne y caíste en la tentación, pues no pasó lo que dice el Padre Nuestro. No nos dejes caer no nos meta en tentación y líbranos del mal. No fuiste librado. Entonces ayer dimos un tip para no caer. Hoy vamos a dar el segundo. Y si usted, mi amado hermano, es de las personas que está luchando por caminar derecho, es de los cristianos que está diciendo, Señor, yo ya no quiero caer más, quiero vivir en santidad, quiero poder caminar contigo, ayúdame, Señor, tengo este error, no sé, el mal genio, cualquier cosa que usted quiera y no quiere caer, ya no quiere pecar más, ya no quiere volverla a embarrar, ya se cansó de 10, 20, 30, 40 años, el mismo problema. Siempre el mismo problema y vuelves a caer en el mismo problema y nada que sales de ahí. Ah, bueno, tranquilo. Váyase para las cartas del apóstol Pedro. Váyanse para allá. Segunda carta de Pedro,
capítulo 2, versículo 5 en adelante, está el segundo consejo para no caer más, para no pecar. Señor, tengo problemas con el alcoholismo. ¿Quieres dejar el alcoholismo? ¿Quieres dejar la marihuana, la cocaína? Y esto va para todos los centros de rehabilitación. Señores de los centros de rehabilitación, lastimosamente la metodología que usan, que es una metodología de choque, en el cual victimizan a las personas y les dicen que tienen que luchar 24 horas contra la droga, contra el alcohol, y los conceptos humanísticos de vamos que tú puedes, tienes que salir adelante, vamos que tú eres capaz, todo lo puedo en Cristo, esos conceptos mal tomados de la Biblia, ¿sí? Les voy a decir un secreto: declárense impedidos y verá cómo cambia la cosa. ¿Cómo así? Declárese incapaz. Señor, no soy capaz, ayúdame. Yo no puedo. Tú eres el que puedes. Hazme libre. No soy una víctima de la droga. Yo no, es que ese es el problema. No eres una víctima de la sociedad. No eres una víctima del alcoholismo porque como tu papá no te quería, tu papá te hizo esto, a ti te abandonaron, te refugiaste en la droga. No. Ese pensamiento humanista hay que dejarlo. Y entonces eres un esclavo, que eso es diferente. Y tú necesitas un libertador. Y ese es Jesucristo. Ahora miren lo que el apóstol Pablo le dice a todo aquel que ya no quiere caer más, que se aburrió, porque yo tengo unos discípulos que no han entrado todavía porque les es imposible entrar, y varios de ellos lloran y me dicen otra vez la volví a embarrar, hermano David, ¿qué hago? Y me dicen volví otra vez a caer, y hay unos que llevan 15 años cayendo en lo mismo. Ya por ahí una me dijo, me quiero suicidar, ya no aguanto más, ¿qué hago? Y mi respuesta es la misma: ve de rodillas ante Jesús. Pero hermano, yo siempre, ve de rodillas siempre ante Jesús. Yo no te puedo decir más. Ve y reconoce que no eres capaz. Y dile con lágrimas en tus ojos: Señor, sálvame. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, lo voy a leer yo. Quiero que vean los pasos que nos da Pedro. Ayer leímos los pasos que nos daba aquí en Santiago, ¿verdad? Ahora los pasos que nos da Pedro para no caer. Dice lo siguiente. Perdón, segunda de Pedro, ya. ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Segunda de Pedro 2, 5. ¿Ve? Un momentico. 2, 5. Segunda de Pedro 2. Aquí tengo un problema. ¿Yo estoy mal o qué? No sé por qué mi Biblia dice... A ver, ayúdenme ustedes. Algo, espera, no. Algo está pasando aquí. A ver, esta es segunda de Pedro 2.5. Y en mi Biblia busco segunda de Pedro 2.5. ¿Qué dice la de ustedes? La mía dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. No, mija, es que, espere, no, claro. Que cuando uno come frijoles a las 10 de la noche le hacen daño. Segunda de Pedro 1.5. Ay, ¿sí ve? No le digo 1.5. Devuélvanse al capítulo 1. En esa misma carta, capítulo 1. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud,
A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si, subrayelo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuál? A la fe añádele virtud, a la virtud añádele conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio, bueno, en fin. El que no tiene eso, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, ¿qué cosa? La purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, mire lo que dice, tanto más procurar estar firmes en vuestra vocación y elección, y subráyelo con un marcador grande, por favor, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Lo vieron? La Biblia dice que es posible nunca caer. Pero ¿qué hay que hacer? Devuelva hacia el versículo 5. Ya tiene usted fe, ya cree en la fe, ahora añádale virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es algo que tenga buen nombre. Si usted ya tiene fe en Jesucristo, usted no puede estar haciendo cosas que no tengan buen nombre. Y a esa virtud debe meterle conocimiento, porque es que no es posible que usted lleve 2, 5 años de cristiano y nunca haya leído la Biblia completa. Eso no es posible, o sea. Gente que lleva años en el Evangelio y nunca se ha leído la Biblia, Génesis, Apocalipsis. La lee aquí, la lee aquí, la lee aquí, pero como no la leen completa, por eso siguen creyendo que el cristiano peca. Porque si se leyera la carta de Juan completa, aprenderían que en la vida pasada se pecaba, pero ahora que el Espíritu vive dentro de mí, Él no me deja caer. Y Pedro viene y nos dice que cuando usted le meta conocimiento, ahora dominio propio. ¿Por qué? Porque el problema es que entre más yo conozco, más me voy como vanagloriando, ¿verdad? Entonces, Isaías 55, ¿ustedes se acuerdan de Isaías 55 o no? Déjenme buscarlo aquí a ver qué dice. Un momento. Isaías 55, creo. Siempre me acuerdo de esos textos. No, 55 no, 65 mínimo por ahí. Versículo 5. ¿Quién lo lee, por favor? Al conocimiento póngale dominio propio. Isaías 65, 5. ¿Qué dice mi hermana, por favor? ¿Qué dice? Estate en tu lugar. No te acerques a mí. Sí, señora. ¿Qué dice? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Esa gente que dice, ahí dice, ¿qué dicen? Estate en tu lugar, no te acerques a mí porque es que, yo soy santo, no me toques. ¿Cuántos de ustedes han visto gente que ni te da la mano? Porque es muy santo, no se me acerquen. Por eso Pedro dice que cuando usted conozca bastante, póngale dominio propio. ¿Qué hacía Pedro? El hombre que sacaba la espada y mochaba cabezas está diciendo, no, ahora hay que ponerle dominio propio. Ey, mesúrese, autorregúlese, por favor. ¿Se dan cuenta? Y a ese dominio propio hay que ponerle paciencia con la gente, porque si tú sabes mucha Biblia y vas a enseñar, debes enseñar con paciencia. Yadira levantó la mano. Hermano, refiriéndose a eso, a esas personas
O sea, la China le dice eso, que el siervo de Dios debe ser manso, con paciencia, con amor, todo eso. Entonces ellos dicen que, o sea, sacan el texto bíblico de Juan el Bautista, cuando Juan buscaba a Herodes. Entonces, ¿cómo relaciona uno a eso? Bueno, lo que pasa es que Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario y comenzó un nuevo pacto. En el antiguo pacto, pues, tenían que mocharle la cabeza al que pecara. En el antiguo pacto, el hijo contumaz lo apedreaban. La mujer adúltera y el hombre adúltero los apedreaban. El problema es que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, recuerda que leímos en Hebreos capítulo 8 que Él es el mediador ¿de qué? De un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, ya Pablo le enseña a Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, es el texto que la hermana Yadira acaba de mencionar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, y subrayenlo, en que están cautivos a voluntad de él. Es que esas personas pecadoras, de nada sirve uno estarles diciendo: hijo del diablo, te vas para el infierno. Uy, no, pare. Póngase el calzado del apresto del evangelio de la paz. Eso es lo que dice. ¿Alguien levantó la mano ahora? Eso es lo que está diciendo Pedro. Olfa, cuéntanos. Sí, también, hermano, la cita. La cita que acabo de leer, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 24 al 26. Entonces, cuando uno tiene conocimiento, a uno que, lo que dice Pedro, al conocimiento, métale dominio propio y a eso póngale paciencia. Y a la paciencia, piedad, tenga piedad. Porque, y entonces muévanlo, porque, ¿cuánto van a demorarse? A ver, ¿y qué? Es que no está prestando atención, que no escuchó la cita, pero mire, a ver si... No, deje la peleadera. Créame que la escuela me ha enseñado a mí algo que no practiqué en la juventud. A mí nunca me gustó enseñar, le soy sincero, nunca. Esto de enseñar, pues desde niño he enseñado la palabra, pero siempre desde que tengo memoria, 12, 13, 14 años, le predicaba a una persona. En esa época yo hacía la oración de fe. Y hacía la oración de fe. Ya cuando grande, ya conocía la verdad. Ya te doy la palabra, Olfa. Ya no hacía la oración de fe, sino que buscaba para que nacieran de nuevo y recibieran el Espíritu Santo. Pero yo no les enseñaba la palabra, sino después de que se convirtieran, los llevaba a una iglesia y ya los dejaba. Yo no me aguantaba a la gente. Aquí con la escuela he aprendido que el secreto de enseñar es repetir, repetir, repetir y repetir. Y entre más usted repita, más se aprende la doctrina, más se aprende los versículos. Repita, repita el mismo tema. Una persona entró hoy, no sabía lo que hablamos, pero ¿cómo así? Vuelva y repítale la doctrina para que los demás la escuchen. Pero cuidadito, alguno de ustedes dice: es que ese tema ya me lo sé. Ya te doy la palabra, Olfa. El día en que usted diga: ya ese tema me lo sé, usted perdió el dominio propio, perdió la virtud. Yo nací de nuevo el 10 de enero del 2010, domingo. Sí, Yadira, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. O sea, creo que la hermana Olfa preguntaba era por ese versículo. Sí, señora. El 10 de enero... Sí, mi hermana, ese era el que yo decía. Ok, el 10 de enero del 2010, domingo yo nací de nuevo.
y un predicador que yo estaba ahí en la iglesia, yo asistía a la iglesia y hasta había predicado, pero nunca había nacido de nuevo. Y el predicador, recuerdo que le dijeron, tiene 15 minutos. Le dijeron al predicador. Duraron 1 hora de alabanza, media hora pidiendo plata y 15 minutos de anuncio. Y le dijeron al tipo, eso fue aquí en Ciénaga. Le dijeron al tipo, tiene 15 minutos para predicar. Y el tipo, que yo no lo conocía, me miró y me dijo, para lo que necesita el Señor tiempo. Se pegó una predicación de 15 minutos y él apenas empezó, dijo, vamos a predicar pasando el Jordán. Y yo enseguida, ese tema me lo sé de memoria. Pero el hombre en 15 minutos dio un rema que me llegó hasta el corazón. Y dijo algo que nunca había escuchado en todos mis 30 y péguele años de cristianismo. Y dijo, Moisés ya le había entregado a Manasés, a Rubén y a Gad su tierra. Pero el problema es que la tierra prometida no era de ese lado del Jordán. La tierra prometida es de este lado. Y el hombre llegó y dijo, hay cristianos que todavía viven de este lado del Jordán y ahí no está Dios. Dios está de este lado. Y cuando él dijo, pasen aquí los que quieren pasar el Jordán, yo fui el primero que caí de rodillas llorando. Yo había entendido el mensaje. Ese día nací de nuevo. ¿Por qué nací de nuevo? Porque al otro día me fui a trabajar. Sí, mire, ya yo había predicado, ya había enseñado, había viajado por naciones predicando. Milagros, pero no conocía, no había nacido de nuevo. Y al lunes siguiente me fui a trabajar y como todos los domingos, yo tenía una cosita escondida, el cigarrillo. Llegué y compré un medio paquete de cigarrillo, saqué uno, me lo puse en la boca, fumé y algo me dijo, te vas a devolver del Jordán. Algo así, yo quedé así frío. Y me dijo, yo no fumo. Y hasta el día de hoy. A mí me preguntan, ¿usted dejó el cigarrillo? Yo les digo, no, yo no dejé el cigarrillo. Y entonces, él me lo quitó, que es diferente. Él me lo quitó. Eso es lo que hay que entender, que a la fe hay que añadirle virtud. Hay gente que tiene fe, pero no tiene la virtud. Pero a la virtud hay que añadirle, ¿qué? Conocimiento. No, conocimiento, sí. Y al conocimiento, dominio propio. Mírenlo, está hablando el apóstol más impulsivo de todos, señores. Está hablando el apóstol que hasta el mismo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque a Pedro le dijo, no, usted que va a morir, no, usted no va a morir, ¿cómo así? Quiérase un poquito, no, yo no voy a dejar que lo maten. Y él le dice, venga, usted Satanás, eche para allá. No vayan a equivocar que Satanás, la palabra Satanás significa adversario, ¿no? Entonces no le estaba diciendo que el diablo lo poseyó ni nada, simplemente le está diciendo, che, para allá adversario, me es en contra de lo que tengo que hacer. Y perdóneme la expresión que voy a usar, troglodita, efímero, voluble, volátil del apóstol Pedro, cuando llega el Espíritu Santo, ¿ustedes se acuerdan la profecía de Jesús a Pedro? La profecía de cómo él iba a morir. Sí. Y le dijo, tú antes te vestías e ibas a donde querías, pero llegará el tiempo donde otros te vestirán y te van a decir dónde vas a ir. Y dice el texto, le estaba hablando de su muerte. El hombre que sacaba la espada, mochaba cabezas, el hombre que vio a Jesús en el mar caminando y le dijo, yo voy, Señor. Ese hombre impetuoso, ese hombre intenso, tóxico. Jesús le estaba diciendo, te van a llevar preso y te van a matar y no vas a decir que no. Ese es el hombre que está escribiendo cómo no caer. ¿Usted quiere poder vivir sin caer? Segunda de Pedro
capítulo 1, versículo 5. A su fe añádale virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Ustedes no se dan cuenta que precisamente él está hablando lo que no era cuando caminaba con Jesús. Paciente no era. Pero cuando el Espíritu Santo llegó, ya él podía vivir sin caer. Ya no era el mismo miedoso que negó a Jesús, sino que vino el Espíritu Santo y se levantó y predicó y se convirtieron 3,000. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y mire qué dice el versículo 8. Si usted hace todos los días eso, no va a estar ocioso. Y va a tener conocimiento de Jesús. Usted le pregunta a un cristiano, ¿cuál fue la abuela de Jesús? Y no sabe. ¿Por qué Jesús le llaman Jesús de Nazaret si él vivió en Judá? Ni sabe. No está usted ocioso. Cuando uno por ahí le agarra el sueño a mediodía, pues uno echa un motocito de media hora, pero levántese a hacer algo, a estudiar, a leer la palabra. ¿Ya se aprendieron los libros de la Biblia? Ya que hay más de uno que lleva años en el Evangelio y no se sabe los libros de la Biblia. Ojo, y dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tantos más procurar estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ese es el segundo consejo para no caer. A la fe, o sea, todos los días, hermanos, todos los días. A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Dígalo de memoria. Cierre los ojos. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y usted hace todos los días eso. Y no va a caer. Y todos nosotros somos tentados diariamente. Somos tentados de diferentes maneras. Y cuando llega la tentación, ¿qué haces tú? Uy, Señor, tengo unas ganas de ahorcar a esa persona y créame lo que... No, tú no puedes hacer eso. Señor, quítame la rabia con esa persona. Luz Dari, ¿levantaste la mano? Quítame la rabia con esa persona, Señor. Dame amor. Porque tú eres el que dice que hay que amar al enemigo. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo, no puedo tener amor. Dame el Espíritu Santo para poder tener amor. Por eso es que, y no nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Mateo 6. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve el reino, el poder y la gloria, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. El reino, Él te gobierna, ya tú no eres un troglodita que te andas dando golpes con toda la gente y diciéndoles que usted es un cara de no sé qué y recordándole a la mamá, al papá, al abuelo. Y como buen colombiano termina diciéndole y cualquier cosa le mato al papá, a la mamá, a los hijos, la abuela, y si la abuela está muerta vuelvo, la desentierro y la vuelvo a matar. Eso dijo Pablo Escobar, de violentos hoy, esos cristianos violentos de hoy, ociosos. ¿Y así se puede salvar?
¿Cómo así, mi amor? No, no tiene el Espíritu Santo. No, no, el que habla así no tiene el... ¿Cómo dijo que no le escuché, perdón? Así con esa violencia. No, no tiene el Espíritu Santo. Hágame un favor. Dígame, mi amor. Envíeme el texto bíblico donde está ya la paciencia, calma, ya la calma, paciencia, todo. Sí, con mucho gusto ya ahorita te lo envío. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Ojo. ¿Qué dice? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Y qué dice Gálatas? Ya para terminar. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos enseña que no satisfagamos los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu Santo con E mayúscula es contra la carne. Versículo 18. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, no está bajo la ley. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y hasta ahí todos me dirán, yo no tengo ese problema, yo no soy adúltero, no soy fornicario, no hago nada inmundo, lascivia, idolatría, hechicería, no. ¿Y esto qué? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, ¿qué? Herejías, envidias, homicidios. Por ahí dijo uno que días a un periodista que lo Ahí es donde denunció. todo el mundo dice santo, cuando según no practica nada de eso, uno es el santo ahí. ¿Cómo así? No entendí, Juliet. Lo que estás diciendo, que no hay enemistades, no hay odio, hechicería, nada. Ahí es donde la gente que dice que no practica nada de eso, que ama a los hermanos, es la peor persona. Bueno, no sé qué estás diciendo, pero sí recuerdo. ¿Tú qué estás diciendo? Estás diciendo de lo que estás hablando, de qué acabaste de decir. Un versículo de la Biblia lo acabaste de decir. Sí. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Sí, hay personas que manifiestan de que ellas no, de que ellas no cometen ningún pecado, son las que se hacen las santas. Ya. Bueno. Por ahí hubo un pastor que llegó y dijo en televisión, es que uno, mire, cuando uno tenga rabia, cierre la boca, amarre la lengua. Y el hombre es famosísimo en Cartagena, y un periodista serio sacó que él se ganaba 17 millones de pesos, bueno, en fin. Y ese pastor en la congregación dijo, agradezca que soy cristiano, porque si no hace rato usted hubiera aparecido allá con la boca llena de moscas en el, ¿cómo se llama? Se me olvidó allá, Boca Negra, ¿cómo es que le dicen? Año lo llama, ¿qué? No. Boca Chica, Boca Grande. Allá en Boca Grande usted amanecería muerto y ya lo hubiera mandado a los de la moto. No, mejor, mire ese video. Y uno dice, ¿qué clase de pastores tenemos? Cuando la Biblia dice, mire, si hay momentos en que uno quiere ahorcar a una persona, el problema no es el sentimiento, es lo que tú vas a hacer. Y cuando tú le dices al Señor, Señor, yo sé que eso a ti no te gusta, quítamelo. Dejo lugar a tu ira, Señor. Enséñame a amar a esa persona. Es la única demostración de un verdadero cristiano. Ponerse falda, pantalones, eso no es cristiano. Hablar o algo, eso no es cristiano. La verdad, la única manera de demostrar que yo soy cristiano es amando al enemigo. Eso no lo puede hacer una persona que no tenga el Espíritu Santo. Ahí están los dos secretos. El de ayer, no te dejes atraer. De la abundancia del corazón habla la boca. Sí, señora, tiene toda la razón. El secreto de ayer, Santiago, no te dejes atraer, porque te va a seducir y vas a caer. Y el secreto de hoy, a la fe añada virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor.
¿Estuvo bien o no? ¿Sí lo dije bien? Afecto fraternal. Eso, yo sí dije amor fraternal, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Mis amados hermanos, 9:04 de la noche, debemos descansar. Un saludo a los que están en Facebook, Dios les bendiga. Los esperamos mañana jueves a las 5 de la mañana a estudiar la palabra nuevamente.